Profesor. En esta ocasión mi compañero y yo expondremos sobre autismo y síndrome de Asperger, el libro de Baron Cohen, en el capítulo 4, que es cómo obtener un diagnóstico. En primer lugar, el autor nos indica que para obtener el diagnóstico, para realizar el diagnóstico se debe realizar un formulario en donde se van a abordar sobre tres aspectos diferentes, que son las relaciones sociales, la habilidad para comunicarse y si el paciente tiene intereses obsesivos o muestra comportamiento repetitivo. En el caso de las relaciones sociales, se puede hacer preguntas como de si tiene dificultades para hacer amigos y conservarlos, si le, le resulta difícil formar parte de grupos amplios, si tiende a malinterpretar las intenciones de los demás y si siente que se siente más a gusto haciendo cosas solo. En el caso de las habilidades para comunicarse, es preguntas como si solo entiende todo en sentido literal, si tiene problemas para entender el lenguaje que no sea literal, y si existe alguna diferencia notable en las habilidades lingüísticas de la persona entrevistada. Y en el caso de los intereses excepcionalmente obsesivos, acá se puede preguntar si a lo largo de su vida ha sido capaz de sumergirse totalmente en un tipo de actividad o sea, desechando cualquier otra actividad, solo enmarcándose en esa. Si si se ha llegado a convertir en un experto en ese tema y si la ha llegado a tener como una obsesión para ese tema. Este tipo de preguntas obviamente no son exactas. En el libro el autor indica una lista grande en las tres áreas que se usa como guía sobre preguntas que se puede hacer siguiendo ese modelo que pone. Además de eso, indica que hay herramientas estandarizadas como el ADI y el A2. El ADI, que es la entrevista clínica para el diagnóstico del autismo, y el A2, que es la escala de observación diagnóstica del autismo. Él indica que conviene estandarizar métodos diagnósticos para que el diagnóstico del TEA no solo dependa del juicio del diagnosticador o del médico que diagnostica, pero a pesar de eso, indica que en investigaciones más actualizadas han demostrado de que para el diagnóstico de TEA también es más recomendable que esté de la mano tanto el juicio clínico como las pruebas estandarizadas. O sea, en ningún caso la opinión clínica del médico puede tomarse como una, en ningún caso el resultado de estas pruebas pueden suplir la opinión del médico ni viceversa. Le tienen que ir de la mano. Además, indica que es muy importante conocer el cociente intelectual del diagnosticado, del paciente, ya que para diagnosticar síndrome de Asperger, por ejemplo, el cociente intelectual tiene que estar en la media por encima de ella. Y en otro caso, en el autismo clásico, también se hallan déficit en la adquisición de inteligencia. También es importante medir sus habilidades lingüísticas, ya que se sabe que para todo TEAS hay un retraso en la adquisición de habilidades lingüísticas y habilidades de comunicación. Es importante, muy importante conocer.
El autor indica que es muy importante conocer el nivel intelectual del paciente, ya que con ellos puede llegar a un diagnóstico más preciso. En la de Asperger, que para el diagnóstico se sabe que el cociente intelectual debe estar en la media o por encima de ella. En cambio, en el autismo clásico se halla un retraso en el nivel de inteligencia. Y también con el cociente intelectual es, es, se puede saber el pronóstico y el perfil concreto del niño que se diagnostica. Además, también es importante medir sus habilidades lingüísticas, ya que se sabe que por lo general los TEA tienen un retraso en la adquisición del lenguaje y las habilidades lingüísticas y de la comunicación. Y este grado de retraso, tanto en el nivel de lenguaje y en el nivel de inteligencia, será de gran ayuda para programar intervenciones y terapias con el médico o logopeda a cargo. Cuando, ¿Qué esperar cuando se pide un diagnóstico? En estos, en la mayoría de los centros se cuentan con equipos multidisciplinares. O sea, hay diversos profesionales observando al niño al momento de la entrevista. En este caso se utiliza la cámara Gesell, ya que lo observan a través de un espejo, para no influir sobre la entrevista que hace el diagnosticador. Este, el diagnóstico para obtenerlo va a tomar unas 2 o 3 horas. Incluso hay centros donde toman un día completo para hacer el proceso de diagnóstico. Y el equipo a cargo va a dar los resultados el mismo día y no... Hasta ahí nomás creo. Ahí se corta nomás. Bien, continuando, lo que debería ocurrir inmediatamente después del diagnóstico, ¿no? Es cómo se le puede decir al padre o a la madre o a la persona que sufre de un trastorno de Asperger o de autismo, ¿no? Entonces, la mayoría, por ejemplo, ¿no? De padres reacciona de cada forma diferente, ¿no? Algunos suelen suceder o aceptar el diagnóstico ya que eh, perciben o saben lo que le sucede tal vez al menor, ¿no? Y otros tal vez les cuesta un poco aceptar este. Entonces, es todo un proceso de los que ellos van a llevar, en el cual se va a llevar, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, la ayuda o el tratamiento, ¿no? Y cómo va a afectar también las expectativas de la familia, ¿no? Etcétera. Siguiente, por favor. ¿A qué edad, no, se puede hacer un diagnóstico? Según el libro, ¿no? Y según hemos estado estudiando también, ¿no? Es a partir de los 18 meses el que se puede brindar un diagnóstico de autismo que ya es fiable, ¿no? Que se puede decir con pruebas, ¿no? Estandarizadas, como ya lo he mencionado, que es el ADIS o el ADOS, ¿no? En el cual, pues, el personal de salud, ¿no? Va a brindar o va a realizar estas pruebas y va a poder hacer un diagnóstico fiable. También, bueno, tenemos el chat, ¿no? Que es un checklist donde existen conductas estrictamente específicas que cumple en personas con autismo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? ¿Qué le pasará a mi hijo con los años, ¿no? ¿Y qué le ocurrirá cuando sea mayor, ¿no? ¿Qué se espera, por ejemplo, del síndrome de Asperger y el TEA, ¿no? Se espera que los niños puedan ser autosuficientes, ¿no? Y que sean funcionales dentro de las actividades que puedan realizar. Esto siempre y cuando tengan un diagnóstico leve, ¿no?
pero si es severo o moderado, pues se espera que los pequeños, ¿no? O que los que tienen este trastorno puedan llegar a superar ciertas expectativas, ¿no? Obviamente con la ayuda siempre, ¿no? De terapias sensoriales, ocupacional, terapia de lenguaje y etcétera, ¿no? Entonces, siempre de todas formas va a haber una fijación dentro de ello de lo que es la hipersensibilidad en los niños, ¿no? Entonces, siempre hay que trabajar de esta manera. ¿Qué puede cambiar puede cambiar el diagnóstico con el tiempo? Pues realmente no es que cambie o es que no es que se quite el diagnóstico, simplemente es que es un proceso donde va mejorando tal vez ciertas habilidades, pero esto siempre va a estar dentro de la persona, dentro o va a formar parte de su personalidad, de su comportamiento, ¿no? Entonces, va a haber ciertos cambios, obviamente sí, dentro de la conducta, siempre y cuando lleve un buen tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, bien, hablemos sobre lo que son los estudiantes con síndrome de Asperger, ¿no? Normalmente, por ejemplo, algunos estudiantes regulares, ¿no? Pueden, por ejemplo, formar parte de grupos sociales extensos, pueden estudiar en bulla, eh, pueden concentrarse también cuando algunos compañeros están haciendo murmullos o ruidos, ¿no? Pueden sentarse en cualquier lugar, eh, pueden tener una luz diferente, ¿no? También involucra el espacio, ¿no? Otra forma también podría ser que pueden concentrarse o cambiar en sí de contenido, ¿no? Sobre todo un curso en específico y cambiarlo cada cierto tiempo, ¿no? Como por ejemplo llevamos cursos normalmente cada 45 minutos o cada hora, cada 2 horas, ¿no? A diferencia de las personas que sufren de Asperger, ellos son un poco más específicos, ¿no? Son más prácticos, más lógicos, ¿no? Entonces, prefieren los lugares con silencio, que sean metódicos, ¿no? Donde siempre exista, por ejemplo, un orden o tengan una luz específica, iluminada, ¿no? También es difícil para ellos que puedan concentrarse en ambientes donde existen demasiado ruido, ¿no? También, pues bueno, prefieren obviamente esclarecer si tienen alguna duda, ¿no? Y poder saber si es que en realidad es cierta o no es cierta, ¿no? No se quedan ahí como que diciendo, ah, ya bueno, me lo dijeron y lo voy a aceptar, sino no, tienen que ellos mismos saber o recolectar, investigar, ¿no? Y pueden permanecer horas y horas estudiando un solo tema, ¿no? Porque es parte de su condición, ¿no? Entonces, bueno, también les irrita, por ejemplo, ¿no? Que puedan distraerlos si ellos están concentrados haciendo algo, y les irrita que puedan distraerlos en su ambiente o en su espacio, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, existen las pruebas prenatales y el diagnóstico. ¿Cuáles son los beneficios potenciales y cuáles son los peligros, no? Dentro de ello, por ejemplo, las pruebas prenatales que se utilizan siempre son los exámenes de observación, ¿no? Observación de conductas, de movimientos estereotipados, de en cuanto al desarrollo también, etcétera, ¿no? Esta es una herramienta que siempre se utiliza frecuentemente en el personal de salud, ¿no? O en la persona observadora quien está realizando el examen, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, se ven muchos casos o estudios, por ejemplo, que aún no han llegado a saber en cuanto a las proteínas o los genes que produce este tipo de síndrome o trastorno, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, como comentaban aquí, del síndrome de Down, ¿no? Es un gen específico y por medio de un examen con el líquido amniótico se pueden detectar ciertas proteínas que pueden prevenir, o bueno, no prevenir, sino en sí pueden detectar que el niño o el feto sufra o tenga síndrome de Down. A diferencia, por ejemplo, de lo que es el síndrome de Asperger, eso no se puede detectar, ¿no? Entonces, en exámenes prenatales, por ejemplo, ¿no? Hay estudios que dicen, ¿no? Que todavía, bueno, obviamente no están corroborados,
que podrían ser específicamente sacando el líquido amniótico y también separando algunas proteínas que puedan detectar este síndrome. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, bueno, entonces eso sería todo por ahora. Eh, Ha sido un placer poder hablar con ustedes sobre lo que es el autismo y el síndrome de Asperger. Quien les habla, Natalie Vidal y Luis Loza. Gracias.